Ok, bueno, en esta clase lo que vamos a ver es qué impacto tiene en la determinación del resultado tributario cuando hablamos de la aplicación de la 24051. Vamos a ver cuáles son los elementos para calificar los desembolsos como deducibles o no deducibles, o cuál es el límite que tiene como para que un gasto sea deducible. Luego, a partir de todo, cada una de las partidas que vamos a ir analizándolas y conociéndoles cuáles las características que tiene, si es computable o no computable, ustedes van a darse cuenta qué diferencias hacen que una utilidad gravable sea mayor a una utilidad contable, y al contrario, qué diferencias hacen que una utilidad contable sea mayor a una utilidad gravable. Entonces, a partir de esto que vamos a ir exponiéndoles, les recomiendo siempre de que tengan el chip en on como revisores. Nosotros, cuando hagamos una auditoría o una fiscalización, que vamos a tener primero que hacer el estudio o conocimiento de lo que es la normativa. Si en caso no tenemos conocimiento de la normativa, obviamente que no vamos a poder hacer las observaciones. Ahora, podemos hacer las observaciones, ¿sí? En un papel de trabajo que vaya a un auditor a realizar, puede darse cuenta de que algunas partidas pueden ser observadas. Y seguramente las van a observar, pero para observarlas tienen que saber qué artículos, qué normativas estuvieran incumpliendo para que uno sepa observar. Les reitero, cuando uno va a hacer auditoría, en el momento en que se tiene ya una reunión con el gerente o con el jefe de contabilidad o con el personal que está a cargo de la parte contable y tributaria de una empresa, ya uno se va dando cuentas que puede encontrar en esa contabilidad o qué fortalezas tiene esa contabilidad o esos estados financieros que han sido elaborados. Por tanto, para eso siempre es tener presente que el conocimiento es una herramienta y es una fortaleza que debe tener el auditor y cualquier profesional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir desglosando ya en esta presentación? No nos olvidemos que las normas tributarias contienen artículos, contienen porcentajes, contienen límites, hacen referencia a determinados conceptos que tienen que ser aplicables, porque ahí está la normativa. Y cada uno de esos artículos, cada uno de esos porcentajes o lo que está estableciendo en esa norma han sido elaborados en base a principios tributarios. Entonces, no puede un artículo o una norma infringir lo que establece un principio tributario. Además, y sería peor, que esa norma esté vulnerando lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, cada una de estas normas que son promulgadas con el fin de que se cumpla por la sociedad o por los contribuyentes, en este caso cuando hablamos de normas tributarias, tienen que cumplir esos principios. Existen límites en los principios tributarios de los cuales no puede excederse la norma. Y peor, como les digo, que esa norma esté vulnerando lo que son los principios constitucionales de los ciudadanos en nuestro Estado. Ese es el espíritu de una norma. Como ya hemos ido en la anterior clase viendo a qué se refiere el principio de fuente, en otras palabras, es que toda actividad que está siendo desarrollada en nuestro país, en Bolivia, va a pagar el impuesto del IUE. La realización de una actividad, cualquiera fuera su naturaleza, indica que está siendo realizada en Bolivia. En Bolivia es susceptible del pago del impuesto a las utilidades. Y ahora, el principio de gasto, como reiteradamente les he indicado, existen requisitos y condiciones para que un gasto sea aplicado en un estado de resultados.
para que tenga su efecto y su valor como gasto en un estado de resultados. Esto tiene que ver, está vinculado o tiene relación con lo que indica en el crédito fiscal, que todo gasto o que toda compra tiene que referirse a la actividad de la empresa. No puede un gasto o una compra no estar vinculada a la actividad de la empresa. Ese gasto que está haciendo la empresa o esa compra que está realizando esa empresa tiene que permitir la generación de más ingresos en esa empresa o que permita la conservación de esa actividad económica. Si en caso ese gasto que está produciéndose por la empresa no le va a permitir tener mayores ingresos y tampoco va a permitir mantener que esa actividad siga funcionando, entonces obviamente no va a ser deducible. En todo caso, ese gastito va a ser retirado y va a ir ¿dónde? A la bolsa de los gastos no deducibles. Entonces, como principio de gasto, ese gasto tiene que generar que haya más ingresos en la empresa y además de conservar esa actividad. Si mantiene la fuente de ingresos, ese gasto va a ser deducible. Si no mantiene la fuente de ingresos, ese gasto, por más que tenga toda la documentación y sea en original y esté con todas las firmas autorizadas de la empresa, ese gasto no va a ser deducible. Además, ese gasto no tiene que estar expresamente prohibido por ley, dice. O sea, no tiene que ser un delito ese gasto. Si es un delito ese gasto, obviamente que va a ser no deducible. Ahora, cuando uno está haciendo como, nos ponemos en la posición de un contador. Cuando un contador está haciendo el registro de un asiento en el libro diario, lo va a hacer con simplemente una instrucción verbal de alguna autoridad de esa empresa. No, siempre va a necesitar que tenga un documento verídico, verificable, sobre el cual recién va a poder hacer el asiento contable. Bajo el principio de objetividad, ¿no es cierto? De un principio de contabilidad generalmente aceptado. Ahora, cuando un contador está haciendo el registro de un asiento contable, va a tener que registrarle con toda la documentación que tiene y con toda la documentación que pueda sustentar ese registro contable. Estamos hablando de que cuando hacemos un registro de un asiento contable va a afectar a una cuenta. Y si esa cuenta es una cuenta de gastos, lo que va a hacer el auditor o el fiscalizador va a ser revisar obviamente si ese gasto cumple todas las condiciones como para que sea deducible. Por tanto, en el momento de registrar, tiene que el contador, o sea, respaldar, fortalecer ese gasto que está registrando en su libro diario. Y ahora, si nos ponemos en el otro lado de que nosotros somos los auditores o fiscalizadores, lo que vamos a verificar y lo que vamos a pedir es que ese gasto que está siendo registrado y que está en su estado de resultados nos demuestre que documentalmente que reúne todas las características. Nosotros cuando hagamos una auditoría, lo que vamos a ir es a verificar que cuente con todo el respaldo ese gasto que está expuesto en el estado de resultados. No vamos a ir a la mala, obviamente. Lo que vamos a hacer simplemente es verificar que se cumpla lo que establece el Decreto Supremo 24051, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, para de contar. Por eso es que algunas veces, y es reiterativo, y ustedes han debido conocer, en una empresa, cuando va a una empresa a hacerse auditoría, el auditor pide todo tipo de documentación. Y quien sufre cuando les pide toda la documentación son el contador, está en conflictos su gerente administrativo o financiero,
si en caso lo tienen, o está en conflictos el gerente que tiene que estar coordinando, que se le presente a auditoría toda la documentación para que pueda realizar su examen. Lamentablemente siguen ingresando algunos compañeros, estamos ya, hay 20, pero siguen ingresando. Es lo que no, por favor, a los que han ingresado recién, les recomiendo, tomen sus previsiones para entrar a las 5 de la tarde. Sus compañeros, algunos compañeros de ustedes han estado ya desde las 5 menos 20. Por favor, tome las previsiones. Es molestoso estar activando todo el rato, aceptar, aceptar, aceptar. Y creo que vamos a tomar otro tipo de medidas. Como les dije, simplemente no tienen que estar correteando en micro de ir a un lugar a otro para llegar a la clase. Están en su casa, es cuestión de prender su equipo y ya. Entonces, les decía, cuando es caótico incluso cuando llega auditoría a una empresa porque el contador tiene que presentar ordenadamente toda la documentación. Y cuando un contador lo realiza correctamente y respaldado con toda su documentación de ese gasto y en el asiento contable, con la impresión de ese asiento, están atrás toda la documentación. Y cuando va a hacer una auditoría, obviamente que si está todo respaldado, no pasa nada. Todo va a correr nomás. Entonces, nosotros como auditores lo que vamos a verificar es que tenga todas las características y toda la documentación de ese asiento contable. Ha existido un caso en el cual en la normativa establece de que no deben existir tachaduras, enmiendas, borrones, ¿no es cierto? Pero ocurre de que el contribuyente en ese caso, que la administración tributaria le observó que ese documento no era válido porque tenía la factura, alguna enmienda, tachadura o interlineaciones o borrones, y el contribuyente afectado dice, oye, pero yo tengo toda la documentación que respalda ese gasto. Y el contribuyente impugnó, pero como tenía toda la documentación debidamente respaldada a esa transacción y había el hecho generador de esa transacción, la administración tributaria con una sentencia tuvo que aceptar que efectivamente ese gasto era deducible. Por tanto, se podía imputar como gasto. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta situación? Puede ser que en la normativa establezca un límite o una determinada situación en la cual establezca que es válido o no válido. Pero sin embargo, si el contador y la empresa tiene la habilidad de tener completa el respaldo de esa transacción, no pasa nada. Esa factura o ese gasto va a ser deducible. Entonces, la recomendación de todo esto es que siempre en cada una de las transacciones que vayan a registrar en el libro diario, impreso su comprobante de contabilidad, atrás esté toda la documentación y aclaración que respalde esa transacción. Con eso, pare de contar. Pero, sin embargo, hubo un caso contrario en el cual simplemente había la factura original con todas las características y no tenía el respaldo de esa transacción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue validada o invalidada esa factura? Obviamente que fue invalidada porque no ha respaldado documentalmente con todo lo que debería de respaldar en esa transacción. En el Código Tributario indica que el que quiera hacer, contribuyente que quiera hacer valer un crédito a su favor, indica, en este caso un crédito es un gasto, si quiere hacer valer un gasto a su favor, tiene que demostrar, el contribuyente, dice el Código Tributario, tiene la obligación de respaldar y demostrar que efectivamente ha habido esa transacción. Por tanto, no simplemente se le va a hacer la transacción con el registro de la transacción con la factura. Seguramente por atrás habrán autorizaciones, habrán instrucciones, memorándums o algún otro documento que tiene que respaldar a esa
a esa transacción que está siendo registrada en el libro diario. Ustedes, cuando sean contadores, lo que les recomiendo siempre es que respalden todo lo que tiene que ver con esa factura. No simplemente lo van a registrar con esa factura. Si en caso es una factura, por lo menos mínimamente con un documento de la gerencia o de una autoridad competente de la empresa, deberá instruir en la parte de atrás, aunque sea como mínimo, que esa compra se refiere por tal concepto que ha sido autorizado por él, está firmando, y que debe ser computada para un proyecto, qué sé yo. Entonces, tiene que haber el respaldo. Como contadores, lo que tienen que ustedes hacer es de fortalecer que ese gasto que está en el estado de resultados no sea observado por el Servicio de Impuestos. Tienen que ustedes tener esa visión de que cuando venga auditoría, ustedes sepan proteger y asegurar que ese gasto no sea movido por el Servicio de Impuestos Nacionales, o sea, observado por alguna auditoría externa. Respecto a la utilidad neta imponible, es el que resulta de la aplicación, como ya bien vimos, a la utilidad contable. Se determinan los gastos o ingresos no computables y se determina la utilidad imponible. A partir de lo que esa utilidad contable que ha sido determinada en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, van a ser aplicados la 2451 y al final vamos a tener una utilidad neta imponible en esa gestión. Algunos principios para la imputación de los gastos. Vamos a hablar de lo que establece la norma contable 1, el principio de contabilidad generalmente aceptados, específicamente el principio de devengado. Todo lo que ocurre en un determinado tiempo, aunque no sean cobrados un gasto o un ingreso, tienen que ser imputados en ese periodo. No pueden ser imputados los gastos o ingresos de otros periodos que hayan sido acaecidos. Eso dice el principio de devengado. Todos los gastos o ingresos que hayan ocurrido o acaecido en un determinado periodo tienen que ser registrados, aunque no hayan sido cobrados, aunque sean a crédito, no importa, mientras se verifique que ese gasto o ese ingreso ha tenido en un determinado tiempo, sentido temporal, tiene que ser registrado en ese periodo. ¿Qué implica? Que todos los gastos o los ingresos tienen que ser registrados en los libros cuando haya ocurrido. Y esos registros que estén establecidos en el libro diario, ¿dónde van a ser expuestos? Obviamente en los estados financieros. Ahora, los estados financieros, si nos acordamos, se refieren a que son los resúmenes de todo lo que ha ocurrido en un determinado periodo. No está diciendo que de otros periodos o de cualquier periodo, no, dice todos los gastos o ingresos o todo lo que ha ocurrido. Los estados financieros son resúmenes de todo lo que ha ocurrido en una determinada gestión, en un determinado periodo. Por tanto, bajo ese principio temporal, el sentido temporal, vamos a informar lo que ha pasado en ese periodo. ¿Qué pasa con los gastos de ejercicios anteriores? Puede ser de que algunos gastos, vamos acá, hay que tener mucho cuidado cuando se refiere a gastos de periodos anteriores. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el principio de materialidad. Si en caso un gasto de un ejercicio anterior recién se está conociendo en un siguiente periodo, y si ese gasto es significativo, entonces lo que corresponderá será hacer la reconstrucción de los estados financieros anteriores, hacer los ajustes necesarios de los estados financieros anteriores, elaborar estados financieros reconstruidos y obviamente que lo que va a corresponder es que se hagan las declaraciones juradas rectificatorias. Pero si en caso es un gasto que es chiquitito y que no va a afectar
a la exposición del siguiente periodo, entonces, ¿qué cuento vamos a utilizar? Resultados de gestiones anteriores. De esa manera nos estamos evitando de hacer todo el trabajo de la reconstrucción de los estados financieros de gestiones anteriores y además de hacer las declaraciones juradas rectificatorias. Ahora, ¿qué pasa con gastos o ingresos que son trasladados a un siguiente periodo? No se pueden hacer las transferencias de ingresos o gastos de un determinado periodo a un futuro. Bajo el principio de devengados, todos los gastos simplemente tienen que referirse a lo que ha pasado en esa gestión. No puede ser posible de que un estado financiero no se exponga todo lo que realmente ha pasado en esa gestión, obviamente, porque los estados financieros van a estar distorsionados. Y lo que se quiere con los estados financieros es que muestre la realidad, una fotografía, decía un docente que tenía, es una fotografía a un corte contable de lo que ha pasado en esa gestión. Por tanto, esa fotografía tiene que ser lo más real, pero si en caso lo estamos agarrando un determinado gasto y lo estamos llevando, o un determinado ingreso lo estamos llevando a otro que no le corresponde ese ingreso o ese gasto, ¿qué estamos haciendo? Estamos distorsionando que esos estados financieros, que son los resúmenes de una determinada gestión, no expongan lo que realmente ha ocurrido en ese periodo. Entonces, bajo estas premisas es que siempre nosotros como contadores inicialmente vamos a hacer la contabilidad y exponer correctamente los estados financieros. Lo que siempre yo veo y tengo en la cabeza de que cuando yo veo un estado financiero me están mostrando lo que ha ocurrido en esa gestión. No puede ser que haya un gasto o un ingreso que no haya sido registrado o que no esté correctamente registrado en ese periodo. Porque en todo caso estaríamos desinformando lo que realmente hubiera pasado en esa gestión. Estuviéramos distorsionando la realidad de ese resumen o ese estado financiero. Para mí, cuando me hablan de estados financieros y cuando me indican que ha ocurrido tal situación, bueno, dependiendo la materialidad, como hubo algún caso, un colega me preguntó, ¿sabes qué? Han detectado en auditoría recién que un gasto no hubiera sido correctamente determinado. Y es importante, bueno, en todo caso, lo que te recomiendo es hacer la reconstrucción de los estados financieros y hacer las declaraciones juradas rectificatorias, no hay de otro, porque era un monto significativo. Además que económicamente y financieramente a la gestión en la que querían meterle, le estaba distorsionando. O sea, no iba a ser, con lo que tenía ingreso, en esa gestión iba a tener una fatal pérdida. Y será correcto para efectos comparativos de una gestión a otra estar utilizando importes que no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en cada gestión. No, ¿no es cierto? Entonces lo que siempre vamos a velar es que cada uno de los estados financieros informe lo que realmente ha pasado en cada una de las gestiones. Ahora, ¿y qué tiene que ver con la bancarización? Los gastos y los ingresos, pues que si en caso no están debidamente respaldados con la bancarización y no se haya cumplido la 14 del 2015 que habla de la bancarización, obviamente que ese gasto no va a ser computable. De clarito, si tienen una compra que hayan realizado y no hubiera cumplido lo que establece la 14 del 2015 que habla de la bancarización, ese gasto no va a ser computable. Si no tiene los medios fehacientes esa compra, y que sea igual o mayor a 50,000, va a ser depurado. Si no se ha enviado el auxiliar de bancarización de esa compra o esa venta, va a ser depurado. Entonces, lo primero que van a hacer seguramente ustedes cuando sean contadores, si ven una transacción que es mayor o igual a 50,000, lo van a pedir toda la documentación de los medios fehacientes de pago. Ahora, si en caso no tendrían los medios fehacientes de pago, como ha ocurrido con una empresa que les colaboro en la parte tributaria, les hice devolver el efectivo al que había comprado. Entonces ellos han hecho el depósito en una cuenta bancaria, de esa manera ya han subsanado.
¿Ya? Entonces, y si en caso no cumple esto, lo que indica la bancarización, obviamente que ese gasto está en riesgo de ser depurado. Y cuando hablamos de que un gasto sea depurado, estamos hablando de que de ese gasto, el 25% va a ser determinado como impuesto omitido y además que se le va a calcular los accesorios de ley, que son los intereses y el mantenimiento. Y ahora, si en caso están en etapa de fiscalización por impuestos, puede tener una sanción que incluso puede llegar al 100% del impuesto omitido actualizado, como sabrán, ¿no es cierto? ¿Qué efectos va a tener el no bancarizar? En el IUE, obviamente que va a ser retirado, y si trata del crédito fiscal, ese crédito fiscal no va a ser reconocido. Y si en caso ya lo han declarado, ese crédito fiscal va a ser considerado como crédito fiscal indebidamente utilizado. Por tanto, impuesto omitido por crédito indebidamente utilizado, ¿no? Y va a ser calculado con los asesores de ley, y si están en fiscalización, con la sanción respectiva. Hemos visto ya las características generales de lo que implica un gasto. Para que un gasto sea computable, deducible, tiene que existir el documento original, el documento que respalda esa transacción. Como los estoy reiterando, como contadores ustedes tienen que respaldar siempre cada uno de los registros que hagan en su diario. Tiene que existir el documento original. Ahora, si en caso no tiene el documento original, según la sentencia constitucional, establece que la fotocopia debidamente legalizada sustituye al original. Entonces, no hay pretexto para que no haya el documento original. El requisito es que la transacción haya existido efectivamente, que haya habido el hecho generador, no que se comprado alguna facturita para aumentar su gasto y pagar menos impuestos. Algunas veces les digo, en la experiencia que tengo, algunas personas compran facturas con su NID, con su nombre, que esté vinculado a la actividad, pero impuestos lo que hace es verificar que efectivamente hubiera habido esa transacción. ¿Y cómo se evidencia? ¿Y cuál es el mejor respaldo a la transacción que hubiera habido? Que tenga el medio fehaciente de pago. Les digo, en una empresa transnacional que conozco, que tengo mucho conocimiento de la contabilidad que hacen, han tomado la política de que todas las compras que realicen iguales o mayores a 1.000 bolivianos lo tienen que hacer mediante el banco. Súper respaldado sus compras, para que esas compras no sean observadas como gasto no computable, sin caso es registrado como gasto y está en el estado de resultados. Súper política de compras. Porque lo que les va a pedir cuando hagan, si están sujetos a una fiscalización, lo primero que les van a pedir, sí, ha existido, sí, tiene su documento original, sí, tiene medio fehaciente de pago, no. ¿Qué otro tipo de documentación puedes respaldar a la facturita? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo más posible, si están dentro de sus posibilidades, respaldarlo como medio fehaciente de pago. El medio fehaciente de pago es un documento fortísimo para respaldar que ese gasto no sea observado o depurado. Y la tercera condición es que ese gasto esté vinculado a la actividad de la empresa. Si no está vinculado a la actividad de la empresa y en una fiscalización o una auditoría, si es observada, esa va a ser retirada y seguramente va a convertirse en deuda tributaria. Acuérdense del vehículo para que ¿qué necesita para que ande un vehículo? De un transportista. Necesitará el SPA de su esposa que está con su nombre, la factura y con su NIP. No, ¿no es cierto? No le va a servir. Impuestos, cuando haga la verificación, como yo verificaba en alguna fiscalización de transporte, ropa de vestir, pensiones de sus hijos, SPA, qué sé yo, estaban ahí incluidos como crédito fiscal. Obviamente que esos créditos fiscales han sido depurados. Les digo, como experiencia, simplemente no lleguen a registrar. Yo actualmente con la consultora que tengo, los contribuyentes me envían montones de facturas, varias facturas,
pero les indico, simplemente estas facturas son válidas para crédito fiscal. Las demás facturas, por más que cuenten con su NIT, que estén dentro del periodo, esté con su nombre, no van a ser válidas. Y tengo un documento, además, que les indico eso, que simplemente las facturas que estén vinculadas a la actividad van a ser grabadas. Claro que todo el mundo quiere que pongan todas las facturas de sus compras, ¿no es cierto?, para reducir el pago de esos impuestos, pero nosotros como contadores tenemos que cumplir la norma, y cumpliendo la norma les estamos más bien ayudando a los clientes, a nuestras empresas, para que no haya el riesgo de que en una auditoría les observen y les determinen deuda tributaria. Usualmente, ¿qué tipo de gastos vemos en los estados financieros? En el estado de resultados, los alquileres, sueldos y otros, aportes a la AFP, viáticos, intereses, depreciaciones y todo cualquier gasto que tenga que ver con la actividad de la empresa. Entonces, en el momento de hacer el registro, tenemos que respaldar que ese gasto sea protegido con estos requisitos, con esos 3 requisitos. Si en caso no cumple cualquiera de esos requisitos, mejor es ponerle en conocimiento que ese gasto no va a ser registrado, para que no sea observado en una etapa de auditoría o de fiscalización. Porque nosotros, cuando seamos auditores, vamos a verificar que cumplan estos requisitos. En el trabajo de campo que nosotros vayamos a hacer, vamos a verificar que cumplan estos requisitos. Si en caso no cumplen esos requisitos, obviamente que los vamos a observar y los vamos a informar que determinados gastos no cumplen lo que indica la normativa y estos 3 requisitos que están en una sentencia constitucional. Ahora vamos a ver, dentro de la estructura de un estado de resultados, se tienen las ventas, los costos, se tiene la utilidad bruta y luego vienen todos los gastos, ¿cierto? Vamos a ir viendo qué tipos de gastos, ya estamos entrando a mayor detalle. Vamos a ver en el rubro del factor trabajo, qué tipos de gastos se pueden presentar. Tenemos salarios, sueldos y salarios, horas extras y sobretiempos, cualquier otro tipo de ingresos adicionales a su sueldo del dependiente van a ser deducibles mientras se haya retenido el RSI. En el caso de la ropa de trabajo, rapidito les cuento que ha habido una auditoría que realicé de una empresa muy grande que está aquí en Sucre y que tiene su impacto a nivel nacional, que tenía en su cuenta, en el estado de resultados, tenía ropa de trabajo. Ropa de trabajo, sí, para todos los que conocemos, ropa de trabajo puede implicar que sí, efectivamente se le hubiera otorgado al dependiente o al personal de la empresa. Pero, ¿qué pasaba? ¿O qué es lo que puede pasar? Que esa ropa de trabajo que está en el papel, en el registro de su diario, no cumpla algunos requisitos, como por ejemplo el contrato patrono-laboral. ¿Ya? Tenemos que evidenciar que esa ropa de trabajo haya sido entregada al personal de la empresa. Podemos nosotros presumir que ha habido la buena fe y que sí efectivamente ha sido entregado al personal. Pero nosotros, como trabajamos en base a evidencias, nosotros somos auditores y siempre vamos a pedir evidencias que respalden que esa transacción haya sido cumplido con las características que tiene que ser cumplido. Les pido a esa empresa que me entreguen el documento, que no lo tenían, el contrato con el sindicato, el convenio en el cual se establecía que la empresa les iba a dar ropa de trabajo al personal. Necesitan ropa de trabajo de seguridad, botas, overoles, cascos, respiradores, todo tipo de... Puedes asumir que es para eso que van a utilizar. Pero también puede ser de que hagan aparecer como ropa de trabajo una ropa que ha sido entregada al club independiente o al club de madres, qué sé yo, cualquier cosa puedes presumir. Lo que vos tienes que hacer como auditor es evidenciar que efectivamente esa ropa de trabajo que está en el estado de resultados haya sido entregado al personal y cumpla el objetivo de esa ropa de trabajo.
Entonces les pido el contrato, no tenemos o lo vamos a buscar. Al fin y al cabo hicieron aparecer el documento de el contrato patrono laboral con el sindicato que les hubiera entregado. Ahora, está existiendo entre dos personas ese contrato, entre el gerente general puede ser y el responsable del sindicato. ¿Qué tal si esa ropa de trabajo no hubiera sido destinada o entregada al personal? Lo que tenía que ir al siguiente paso yo, y lo que siempre vamos a hacer en auditoría, es que nos entreguen una lista de todas las personas que han recibido esa ropa de trabajo. Evidenciar que efectivamente ese gasto que está aumentando el estado de resultados, sea registrado conforme los requisitos que se tienen. Contrato laboral y además que esa ropa de trabajo haya sido entregada a cada uno del personal de esa empresa, a quienes debería llegar. Y cada uno debería poner ahí, al ladito se le ha entregado botas, zapatos, mamelucos, cascos, y ahí al ladito poner su firma de que sí efectivamente ha recibido. Con eso, recién sí, cumple todas las características, cumple todos los requisitos, como para que esa cuenta sea partícipe del estado de resultados y disminuya la utilidad. Vale, pare de contar. Les ha costado hacerme aparecer toda esa documentación, pero al fin y al cabo, como yo tenía que demostrar, evidenciar en mi papel de trabajo que esa cuenta de ropa de trabajo esté debidamente respaldada, he logrado, sí, he logrado validar que esa ropa de trabajo ha sido efectivamente entregado y por tanto es válida para que esté en el estado de resultados. Ahora, en el caso de las personas, puede ser que una empresa tenga a su personal que está trabajando en el exterior y que diga, muchas veces el personal que trabaja, que tú envías al extranjero, no siempre tiene una casa donde vivir, ¿no es cierto? O un hotel donde llegar, que es muy caro. Entonces lo que hacen es alquilar un inmueble en el cual, pero tiene que establecerse un documento de que está yendo a hacer un trabajo, ese personal, hacer una determinada actividad o un determinado encargo por parte de la empresa, ¿ya? Y que la empresa va a asumir los gastos de los alquileres y los servicios que correspondan por esa vivienda. Tiene que establecerse en un documento. Además que ese trabajo tiene que estar obviamente vinculado a la actividad. No puede ser que haya ido de vacaciones y estemos pagando alquileres de las vacaciones de ese personal que no estaba vinculado a la actividad. Por tanto, tenemos que nosotros evidenciar, uno, que haya la conexión, la vinculación de ese gasto con la empresa y que ese gasto va a permitir generar más ingresos y además proteger que la empresa siga generando ingresos y siga trabajando. En el caso de, como ya hemos visto en el RCIVA, los aguinaldos, indemnizaciones y desahucios obviamente no necesitan ser retenidos el RCIVA. Por tanto, hay que verificar simplemente en las planillas laborales y en las planillas tributarias que esos saldos sean parte de cada una de las planillas. Son 12 planillas, entonces las 12 planillas, la suma de esas 12 planillas estén en la cuenta del estado de resultados. No vaya a ser que la suma de las planillas de los aguinaldos sumen 120,000 y ocurre que en el estado de resultados están 200,000. Entonces hay alerta, o sea, hay que hacer el cruce del papel de trabajo para verificar dónde está la diferencia. Si se determina que ese gasto ha sido imputado como aguinaldo y no correspondía, ese gastito, ese saldo va a ser donde trasladado abajito a lo que son los gastos no deducibles. Existen algunas empresas que les dan otros beneficios a su personal. Puede ser asistencia médica, ayuda escolar, clubes de esparcimiento. Conozco una empresa aquí en Sucre muy importante en el cual les dan una cierta cantidad de bolivianos para incentivar a su personal, pero que ese importe que les dan a cada uno de los dependientes, les dan 200 bolivianos por cada hijo que está estudiando en primaria o en secundaria. La empresa o la normativa les dirá, oye, no puedes dar ese tipo de asistencia o no te voy a reconocer ese tipo de asistencia y coartar la libertad, la libre disponibilidad de sus recursos de una empresa
y decirles esas no van a ser válidas. No, pues, o sea, yo en la consultora, si en caso tengo que dar algún tipo de incentivo, les daré. Ahora, si en caso alguna empresa ve de que están siendo muy productivos su personal, obviamente les darán algún otro tipo de incentivo, además de las horas extras o sus beneficios. Pueden hacerlo, tienen esa potestad y pueden hacerlo las empresas. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? Cuando se trate de que una empresa está dando otro tipo de beneficios al personal que tenga estas características, van a ser deducibles en tanto esos gastos hayan sido retenidos el RSI. Y además, que ese gasto por beneficios al personal, que sean otros beneficios, no superen el 8.33% de la planilla anual. Estamos hablando ya de un límite. Sí, le puedes dar, pero ¿sabes qué? La normativa te establece que un 8.33% simplemente puedes dar como otros beneficios. Entonces, si en el trabajo de campo verificamos que la empresa tiene 100.000 de planilla anual y tiene 15.000 de otros beneficios, ahí hay un límite, el 8.33%, 8.330 bolivianos simplemente deberían ser computados como computables y los demás 6.000 y tantos van a ser llevados a la bolsita de gastos no computables. Y esa bolsita de gastos no computables, ¿qué es lo que va a hacer? Es sumar la utilidad. Estos datos, por si acaso, van a entrar en la práctica que que les voy a dar el día anuncio, creo. Pero ya tomen en cuenta, estos límites son importantes, uno para el conocimiento de qué características tienen estos gastos que tienen que ver con la 2451. Los subsidios de maternidad, obviamente que estos no van a tener ninguna observación mientras tengan la factura. Los subsidios de natalidad, sí, van a estar en el estado de resultados, seguramente, y si tienen algún personal que tiene este beneficio. Pero lo que nosotros vamos a verificar es que tenga la factura original. Si en caso no tiene su factura original, tendrá su fotocopia debidamente legalizada. Pero ese gasto no puede tener sus retenciones, ¿no es cierto? Porque cuando van a cobrar el subsidio de maternidad, les entregan la factura. Si en caso no tienen este requisito, ese gasto va a ser retirado y donde va a ir a formar parte de la bolsa de los gastos no deducibles y a engrosar esa cuenta para que sea sumada a la utilidad de la empresa. Las vacaciones, en las empresas, como sabrán, no se les paga por las vacaciones. Toman la vacación durante un determinado tiempo y se les sigue pagando el sueldo a los dependientes. Si en caso vemos en el estado de los resultados que hay una cuenta de vacaciones, lo que tenemos que verificar es que tenga su planilla de retiro. O sea, la liquidación con todos los beneficios sociales de ese dependiente, en el cual se le está indicando que ya no trabaja en la empresa y por tanto ese importe de vacaciones tiene que corresponder a lo que está en el finiquito que se le ha pagado al dependiente. Porque, ¿y dónde más podemos tener esa evidencia del finiquito que se le ha pagado? En el finiquito que es entregado a la oficina de trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos varias fuentes para verificar que esa vacación haya sido, que ese importe de esa vacación esté debidamente respaldado. ¿Y dónde va a estar respaldado? En el finiquito y en su planilla de liquidación de haberes de ese dependiente. Existen algunas empresas que tienen sus empleados trabajando en el campo y tienen que pagar los refrigerios y alimentaciones. Lo que vamos a ver es que sí, pero verificar que esa empresa tiene labores que realizar en el campo, por tanto, tendrán algún tipo de documento, de contrato, en el cual indiquen de que sí, efectivamente, están realizando trabajos en el campo, en una determinada obra. Por tanto, todos los gastos de alimentación y refrigerios sí corresponden. Ahora, estas, ¿cómo van a ser respaldadas para nosotros como auditores? Vamos a verificar que tenga la factura. Y si en caso no tiene la factura, obviamente las retenciones del IUE y el RSI. ¿Cómo es? Y el IT. Vamos a verificar que si es una adquisición,
sea el 8.5%, el 8%, perdón, y si en caso es de la adquisición de un servicio, el 15.5%. No vaya a ser que nos hagan aparecer, veamos en la revisión del estado de resultados, verifiquemos que existe refrigerios y alimentación en campos y se refiere a un gasto que ha sido efectivamente realizado en Aritumayo, qué sé yo, y que no tiene ningún tipo de trabajo que esté realizando la empresa ahí. Podemos presumir todo. Lo que nosotros simplemente vamos a hacer, no pensando mal, es verificar que ese gasto cumpla ese requisito, que esté vinculado a la actividad. Y que, si en caso no tiene la factura, tiene que tener su respaldo de la retención respectiva. El SIN siempre va a cruzar la información para hacer el tercer ojo nosotros tenemos, vamos a verificar que todo lo que tenga que ver con el factor trabajo esté en las planillas, que cumplan los requisitos de los aportes laborales, vamos a verificar que cumplan con todos los requisitos de los aportes patronales, los cálculos hayan sido efectuados correctamente en la planilla laboral como en la planilla tributaria, que los saldos sean correctamente determinados, tanto en la planilla laboral como en la planilla tributaria, y si en caso se tiene formularios 110 que han sido presentados por los dependientes, vamos a verificar que cada una de esas facturas reúnan los requisitos que establece la norma, ¿no es cierto? La 21 del 2016, que indica que no tenga antigüedad básicamente de 120 días, que esté con su carnet de identidad a su nombre, con carnet de identidad, listo. O sea, básicamente, entre otros, que no tengan raspaduras, enmiendas, que sea igual el literal con el numeral y demás. O sea, eso ya que saben ustedes cuando han leído la 21 del 2016. Entonces, lo que vamos a hacer, impuestos, se fija en eso, en que haya sido correctamente determinada, los cálculos y los importes correspondan bien lo que es la planilla laboral y la planilla tributaria. Y además que cada uno de esos saldos, de cada uno de los periodos, estén registrados correctamente sus sumas, donde en el estado de resultados, en la cuenta que corresponde. En el caso de les decía, yendo lo mismo que tiene que ver en la planilla laboral, en la planilla patronal que efectúa la empresa, en la cual determinan todos los ingresos que ha tenido, la provisión para indemnización, aguinaldos. Lo que hay que verificar en esas planillas es que realmente esos porcentajes hayan sido aplicados. No vaya a ser de que hayan aplicado mayor porcentaje. Si en caso han aplicado un mayor porcentaje, ¿qué implica? De que están engrosando un gasto. Y si están engrosando un gasto, es que están pagando menos impuestos. Entonces, lo que tenemos que verificar nosotros en el trabajo de campo es que hacer nuestra planillita y verificar que cada uno de esos porcentajes sean los que correctamente correspondan. El 8.3% para las indemnizaciones y el 8.33% para los aguinaldos. Como les digo, no estamos yendo a hacer una casa a la mala para verificar y determinar. No, simplemente nuestro trabajo de auditoría es verificar que están correctamente determinados todos los gastos. Nosotros estamos haciendo el trabajo de dar fortaleza a la gerencia. ¿Por qué? Si un contador o una decisión gerencial de otro nivel más bajo no está cumpliendo lo que establece la norma, ¿quién está en riesgo? La empresa. Y si la empresa está en riesgo, ¿a quién le van a culpar? Al gerente general o al presidente ejecutivo. Entonces, nosotros cuando vayamos a hacer auditoría no vamos a tener reunión simplemente a darle cuentas al contador. No, no hay que ver. Vamos a ir a su directorio, al gerente general o al presidente ejecutivo. Con ellos nos vamos a reunir y a quienes vamos a informar de lo que está pasando. Entonces, el informe que nosotros vayamos a hacer no va a fortalecer directamente al contador, no, a la empresa. Entonces, lo que nosotros cuando hagamos una auditoría financiera de control interno, una auditoría tributaria, lo que vamos a hacer es validar que todos los saldos que están en el estado de resultados o de los estados financieros sean los correctos. ¿Y a quién estamos fortaleciendo?
no estamos favoreciendo a nadie, lo que simplemente estamos haciendo, estamos dando fortaleza a la gestión de la empresa, del gerente general, será el presidente ejecutivo, presidente del directorio, a ellos estamos dando el plus. Entonces, el trabajo del auditor se limita a eso simplemente, a validar cada uno de los saldos que están en los estados financieros. ¿Qué hay con lo que son en el rubro de servicios y honorarios? Una empresa puede tener servicios y honorarios que pagan a otras personas, como por ejemplo, tenemos los gastos de cobranza. Si en caso una empresa verificamos que en su estado de resultado tiene gastos de cobranza, obviamente que esta empresa, si está mostrando en su estado de resultados este tipo de gastos, es que tiene cuentas por cobrar. Y que esas cuentas por cobrar, obviamente, deben ser difíciles de cobrar para su personal. No vaya a ser que cuando verifiquemos que tiene un gasto por cuentas, por gastos, por cobranzas de esa empresa, y verificamos que en la anterior gestión y en la presente gestión que estamos haciendo la auditoría, no tenga cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que se está inventando esa cuenta. ¿Para qué? Para engrosar sus gastos y pagar menos impuestos. Entonces, lo que nosotros tenemos que evidenciar que sí, efectivamente, hay un contrato por detrás de ese gasto que está expuesto, verificar que hay un contrato por gastos de cobranza que se le ha contratado a una empresa o a una persona que va a realizar la cobranza de esas cuentas por cobrar, y que esos servicios han sido facturados y que corresponda a una situación donde la empresa realmente requería que efectúe los gastos de cobranza. No pensando mal, ¿sabe qué? Yo puedo pensar cuando veo gastos de cobranza, a ver, lo primero que voy a hacer, si justifica ese trabajo, si justifica que efectivamente hubiera sido contratado para que cobren unas cuentas por cobrar, que me muestren las cuentas por cobrar, qué antigüedad tenían esas cuentas por cobrar, si se justificaba que hayan ese servicio de cobranzas, o que no vaya a ser de que, pensando mal, también de que simplemente han hecho parecer un documento para favorecer a alguien o tener más gastos. No, pero nosotros en el trabajo de campo y en las evidencias que nosotros vamos a pedir, es que nos fortalezca nuestra posición de la validación que estamos haciendo de ese gasto. Su contrato, que existe el documento original y que justifique efectivamente haya requerido que se contrate ese servicio de cobranzas y que esté vinculado obviamente a la actividad. En el caso de los aportes, si en caso, algunas empresas realizan aportes a distintas cámaras y algunas entidades reguladoras que tienen, como por ejemplo la ASFI, la CAINCO. Estas empresas no nos dan factura por los aportes que realizan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar en esto? De que esos aportes que están realizando a esas instituciones estén debidamente autorizadas. Si no están autorizadas debidamente una norma, ese gasto no va a ser computado. No va a ser que aparezca como aportes al club independiente. ¿Dónde está autorizado? O sea, ¿en qué norma está autorizada esa institución que le están dando ese aporte al club independiente? Ni siquiera es reguladora y tampoco es de supervisión. Entonces, ¿de qué aportes está hablando? Ni siquiera tienen que ver con la vinculación de la empresa con ese gasto. Por tanto, vamos a hacer retirarlo, simplemente validar que ese aporte se refiere a un pago que ha realizado a una entidad reguladora o de supervisión. Los aportes y las cotizaciones, ¿dónde lo vamos a verificar esto? En las planillas patronales, donde indican cuáles son los aportes que están realizando, aportes patronales, que son parte de las cargas laborales de la empresa. Verifiquemos que efectivamente sí están siendo efectuadas esos aportes en las planillas que son presentadas a las AFPs, o también que son presentadas a las cajas nacionales de seguridad social. Los gastos de transporte,
Una empresa siempre necesita, y van a ver, esto sí que es habitual ver en el estado de resultados de cualquier empresa que existen gastos de transporte que incluyen el valor del pasaje, los viáticos y los viáticos que son al exterior o al interior o a las provincias. Lo que hay que verificar es que tenga el documento original y que estén vinculados a la actividad de la empresa. Ahora, cuando se trate de viáticos especialmente, la empresa, como en una auditoría que realicé a una institución financiera de aquí de Sucre, se les otorgaba, o sea, cuando una empresa está dando una instrucción de viaje a un determinado dependiente para que vaya a hacer un trabajo en nombre de la empresa en otra ciudad o en otra provincia, en una provincia del departamento, tiene que haber un documento que establezca ese trabajo que se le está encomendando a ese dependiente. No puede ser de que simplemente aparezcan viáticos o transportes sin su respaldo documental. Hay que verificar que exista documentalmente esa instrucción de viaje y que está yendo a hacer un trabajo que está relacionado con la actividad de la empresa. ¿Cuáles son los límites? La normativa indica cuando se trata de viáticos, dice, el viático diario, que es el límite que va a ser aceptado como computable de cualquier empresa, es de 371 bolivianos si en caso es interdepartamental. Si en caso es interprovincial, es de 222 bolivianos. Diario. Les decía, una empresa financiera de aquí de Sucre, en una auditoría, el viático diario era de 1.000 bolivianos diario al personal que viajaba, y su gerente viajaba demasiado, le daba 1.000 bolivianos diariamente como viáticos. ¿Y qué establece la norma? Que indica que los viáticos serán válidos en cuanto sean similares a la tercera categoría que establece el Estado Plurinacional de Bolivia. Como vemos, la tercera categoría indica que son 371 bolivianos, entonces de los 1.000 bolivianos que le pagaba a su dependiente, ellos le habían registrado los 1.000 bolivianos como viáticos y como gastos. Y en la revisión que realizamos en el Servicio de Impuestos Nacionales, pues obviamente que saltó que simplemente 371 bolivianos eran deducibles y el resto no eran deducibles. Entonces la diferencia de los 371 bolivianos, que era entre los 1.000 y los 371 bolivianos, lo llevamos a gasto no deducible y se ha determinado obviamente el 25% de impuestos omitidos por viáticos que no eran computables. Existen algunas empresas que necesitan siempre asesoramiento, no todos no pueden contratar al personal que sepa de todo, entonces lo que hacen es contratar a especialistas y pueden hacerlo las empresas. El primer requisito siempre es que esté vinculada a la actividad, que sea requerido ese asesoramiento por la empresa y que esté con la factura respectiva. Ahora, si en caso no tiene la factura, tendrá que estar con su respectiva retención de impuestos. En este caso son el 15,5% porque se trata de un servicio, ¿sí? Ahora, si en caso es un asesoramiento que han tenido que requerir en el exterior, pues se retendrá el 12,5% por beneficiarios al exterior correspondiente al IUE. Mantenimiento del activo fijo, o sea, toda la maquinaria siempre es susceptible de deterioro o de daño por el funcionamiento que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer cuando veamos un gasto de mantenimiento es verificar que se trata del mantenimiento a un activo fijo que está registrado en el cuadro de activos fijos de la empresa. No vaya a ser que esté realizándose o considerándose en el estado de resultados un gasto por mantenimiento y sea de un activo o de un vehículo de un tercero, de un síndico, de un director, del gerente, qué sé yo. O sea, no, se tiene que verificar, nosotros vamos a verificar en auditoría que ese mantenimiento
ha sido realizado para un activo fijo de la empresa. Como les digo, lo primero cuando pienso que me dice mantenimiento de un activo fijo, ya la documentación, la factura, la orden de trabajo, de qué vehículos se refiere, cuál era la situación como para que vaya a hacer el mantenimiento. Seguramente siempre vamos a encontrar en el comprobante de contabilidad que está con todos los respaldos. Usualmente se pone en la factura el que está haciendo el mantenimiento, placa número tanto o serie tanto, qué características tenía el bien que estaba siendo puesto en mantenimiento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es validar que ese activo fijo que ha sido puesto en mantenimiento se refiere a un bien de la empresa. Si en caso no tiene su factura, tendrá su retención, las retenciones respectivas. Ahora, algunos activos pueden ya haber sufrido algún tipo de daño, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que se le haga la reparación, ya, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que en el mantenimiento, vamos a verificar que esa reparación sea de un activo de la empresa, que tenga la factura. Si no tiene la factura, las retenciones respectivas. Límite. En este caso hay un límite ya. Dice, no puedes pues tener reparación por el igual valor del activo. Ya me lo estás charlando, ¿no es cierto? Entonces la norma dice, la 24051, que simplemente va a ser válido, deducible hasta el 20% de la reparación de ese activo fijo. Es decir, si ese activo fijo valía, no estoy hablando de valor residual, estoy hablando del valor del activo, actualizado obviamente. Si ese valor del activo fijo es de 100,000 y nos presenta en su estado de resultados que tiene 30,000 bolivianos de reparación del activo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retirarlo, hacer el análisis de ese activo que no supere el 20%. Entonces, simplemente serán válidos los 20,000 y los 10,000 bolivianos lo vamos a llevar a la bolsita de gastos no deducibles. ¿Sí? Los servicios públicos, en tanto estén vinculados a la actividad, se verifique que esos servicios públicos se está pagando por servicios que tiene la necesidad de la empresa, que están respaldados obviamente con su factura. Las empresas pueden tener todo tipo de necesidades y tienen todo tipo de necesidades. Lo que tenemos que ver es que esas compras de bienes o de servicios estén vinculadas a la actividad, estén con su factura. Si en caso no tiene su factura, tendrá que estar con la retención respectiva del IV y del IT. Límites. Algunas empresas pueden tener donaciones, pueden ser filantrópicas, pueden tener ese buen corazón de donar, ¿sí? Pero eso de donar también es verificable y tiene que ser validado. ¿En qué sentido? De que esa donación tiene que ser destinada a una institución sin fines de lucro. Y que esa institución sin fines de lucro tenga la respectiva exención del IUE, que es tramitado en el Servicio de Impuestos Nacionales, como ya hemos visto. Si no reúne esas características, cuando validemos o cuando verifiquemos que una donación u otra sucesión a título gratuito no reúna estas características, por más que sea del mayor corazón que tenga, van a ser retirados y van a ser llevados como gastos no deducibles. Ahora, ¿cuál es el límite de este gasto? Indica de que no puede exceder el 10% de la utilidad imponible. Estoy hablando de utilidad imponible. Primero, entonces, lo que vamos a hacer es determinar utilidad imponible para hacer el cálculo del 10%. Si una empresa ha tenido utilidades por 100,000, se ha determinado utilidad imponible de 100,000 y en su estado de resultados en la cuenta
aparece con 20.000. Obviamente que nosotros lo que vamos a hacer es validar como deducible 10.000 y los otros 10.000 los vamos a llevar a la bolsita de gastos no deducibles que van a ir a engrosar esta cuenta y sumar, adicionarse al estado de resultados, a la utilidad. Ahora, no pueden estar pensando mal igual que yo, tal vez en algún sentido. Puede ser de que estos pueden hacer aparecer donaciones a algunas empresas con el afán de disminuir el pago de sus utilidades. Y con el pago del impuesto a las utilidades, quiero decir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente validar que efectivamente cumpla la norma. Ahora, no va a ser deducible una donación cuando una empresa tiene pérdida tributaria o impositiva. Si vemos que hay donación y una pérdida, además, tributaria de la empresa, además de ser pérdida, lo vamos a volcar su resultado con la donación que hubiera realizado a título gratuito. La donación tiene que ser a título gratuito. En las empresas existen otros gastos, otro rubro que son los gastos operativos. Van a ser deducibles todos los gastos que vayan a ser indirectos, variables de cualquier naturaleza, mientras que permitan que la empresa siga generando ingresos, la renta gravada, dice, ¿no? Y que permita siga funcionando esta empresa. En el caso de las constructoras, pueden haber algunas facturas o algunos gastos que no siempre van a estar con el nombre. La factura no siempre va a estar a nombre de la empresa, porque como sabrán, las constructoras realizan trabajos en distintos lugares, en distintas provincias, localidades o lugares. Entonces, lo que tenemos que verificar que esa factura, sí, sea emitida correctamente, que esté a nombre de otra persona, sí, pero que esa persona a la que está emitido la factura tenga un contrato con la empresa de que está realizando una determinada obra o trabajo en ese lugar. Entonces, puede ser que algunos gastos no siempre lleven el nombre de la empresa para que sea un gasto computable o beneficiarse del crédito fiscal. Puede ser de que estés realizando algún trabajo en otro lado, por tanto, nosotros verificaríamos que efectivamente hay un contrato de por medio, ya sea de alquiler, ya sea de otra naturaleza que estén realizando en las provincias. Mientras haya ese contrato que respalde y nosotros verifiquemos que está vinculado a la actividad, para de contar, válido. Servicios financieros, aquí existen límites. Algunas empresas, no todas las empresas tienen dinero como para invertir inmediatamente o comprar sus materias primas, activos fijos que necesiten. Pueden llegar a prestarse dinero y esos préstamos siempre tienen algún costo financiero. Y este rubro, ¿qué características tienen? Que se refieran que esos intereses están siendo, esos costos financieros se refieran a préstamos que ha requerido la empresa para fines que son necesarios para generar renta agravada o conservar la fuente, o sea, la actividad siga generando, en otras palabras, que esté vinculada a la actividad. Mientras sea para eso, sirve. No vaya a ser que aparezca un interés del pago de un crédito del gerente que se ha comprado un vehículo y que la empresa esté asumiendo esos costos financieros. ¿Cachan la idea? Tienen que referirse a gastos financieros o costos financieros que tengan relación con un préstamo que la empresa ha necesitado y le está utilizando en la misma empresa. No pueden pagar costos financieros de algo que no tiene nada que ver con la empresa. Puede haber una posición de la gerencia o de la máxima autoridad ejecutiva, es decir, ¿saben? Nosotros vamos a pagarle el auto que se ha comprado el gerente, nosotros vamos a pagar todo lo que vaya a ser los costos financieros, interés, actualizaciones, qué sé yo, cualquier naturaleza. Puede darle ese beneficio al gerente o a cualquier personal que paguen sus costos. Para efectos tributarios, esos costos financieros no van a ser computables. Puede haber en algunas empresas que requieran financiamientos de sus socios o accionistas.
puede ser que algunos socios o accionistas tengan poder económico y tengan la disponibilidad como para prestarles a la empresa. Si en caso es de un accionista que vive en el extranjero y que está prestando a la empresa, el límite máximo que se va a tomar como deducible es la tasa LIBOR más el 3%. Si la tasa LIBOR está en 4%, se le suma el 3% que dice la norma, hasta el 7%. Si ese préstamo es del extranjero y le ha prestado a la empresa y le ha prestado al 12%, lo que nosotros vamos a hacer en un papelito de trabajo es verificar que simplemente hasta el 6% hasta el 7% es el límite que va a ser deducible y el saldo del 5% lo vamos a llevar como gasto no computable. Ahora, si en caso el préstamo es por un socio accionista que vive aquí en Bolivia, el límite, dice, es la tasa activa bancaria que difiere mucho de los bancos, está desde el 12% hasta el 18% la tasa activa. Entonces, si un socio accionista lo ha prestado a la empresa y este socio accionista es de Bolivia, está en Bolivia y lo ha prestado a un 30% y la tasa activa determinamos que es el 18%, entonces haremos nuestro papelito de trabajo donde diremos hasta el 18% de estos gastos que están registrados por este concepto del préstamo van a ser computables. Y el restante 12% que corresponde al papel de trabajo que hemos determinado, ese 12% no va a ser computable. Entonces, todo lo que no va a ser computable lo va a ir a sumar al resultado contable de la empresa. Impuestos, obviamente, siempre se va a fijar que todos los gastos que está realizando la empresa estén vinculados a la actividad. ¿No es cierto? Que esos gastos le permitan a la empresa generar más ingresos y que siga funcionando. Entonces, mientras cumpla esa condición y esté respaldado con un documento original y haya habido el hecho generador, ese gasto va a ser súper protegido. Impuestos, ni impuestos lo va a poder descuajeringar o decir, ¿sabe que esta parte nomás no es computable o esta parte es deducible? No. Nosotros como contadores, inicialmente lo que vamos a registrar y determinar es que lo que vamos a registrar en los asientos diarios sean los que están vinculados a la actividad. Y en el momento de hacer la elaboración de los ajustes tributarios para determinar el resultado tributario, vamos a tomar ese criterio. ¿Sabe qué? De estos gastos que hemos tomado, estos son los límites, por tanto, estos gastos no van a ser deducibles. Para de contar, definen cuál es el estado de resultado tributario, con eso, para de contar. Si cumplen todos estos preceptos y no van a tener problemas, obviamente, ¿no es cierto? Impuestos siempre está buscando, o siempre va a buscar, que se cumpla la norma, no está yendo a linchar ni a afectar económicamente a ningún contribuyente. Pero impuestos hace fiscalizaciones a contribuyentes que tienen algo de información que no hubieran cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias. El impuestos trabaja en base a información que tiene de algunos indicios que un contribuyente no estuviera teniendo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correctamente. Entonces, siempre, pero hay que estar preparados que, ya sea para auditoría o para posible fiscalización de impuestos, de que toda la contabilidad que nosotros vayamos a hacer sea la correcta y esté cumplida en la normativa. Continuamos. Existen algunas empresas que necesitan comprar un bien a plazos en el modo de leasing. O sea, andan comprando, andan pagando el arrendamiento mensualmente y al final de la última cuota se quedan con ese bien. Eso es el leasing, como sabrán, ¿no es cierto? Entonces, estos bienes posiblemente necesiten algún mantenimiento. Y obviamente que van a necesitar un mantenimiento, ya sea preventivo o algún tipo de reparación. Lo que indica la norma es que dice, en el contrato de leasing que vayan a hacer, esté establecido quién va a pagar ese mantenimiento. Si en caso indica de que tiene que pagar el arrendatario, entonces ese gasto va a ser computable.
Si en caso no indica nada en el contrato respecto al mantenimiento, ese mantenimiento va a ser tomado como no computable. Las primas de seguros y accesorios hay que verificar siempre de que estén vinculados. No vaya a ser que un seguro de un bien de la empresa, no nos olvidemos que es para cubrir algún riesgo que tiene algún activo fijo o algún activo de la empresa, toma algún seguro. Y tenemos que verificar que ese seguro se refiere a un activo de la empresa. ¿Dónde vamos a verificar? Que esté en el cuadro de activos de la empresa. Y ahora, si se refiere a un seguro sobre accidentes, lo que vamos a verificar obviamente que es de un personal de la empresa. No vaya a ser que se esté tomando un seguro de vida de la esposa del gerente, por ejemplo, aunque esté autorizado por la presidencia ejecutiva o por el directorio de la empresa. Si en caso verificamos eso, obviamente que ese gasto no va a ser computable. Lo que simplemente nosotros estamos haciendo es validar y verificar que ese seguro es pagado por un activo o para un personal de la empresa. Si en caso no es así, obviamente que ese gasto se va a convertir en ¿qué? En gasto no deducible o no computable. ¿Qué dicen los tributos? Otro rubro. Como bien sabemos que el impuesto a las transacciones, por cada venta tiene que determinarse el 3% del impuesto a las transacciones. Va a ser deducible antes. Bien sabemos de que si una empresa ha tenido utilidades, puede ese pago del IUE que ha pagado puede compensarlo, puede ser compensado con el impuesto a las transacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma? 1. Se va a determinar que el gasto es computable, si se refiere al impuesto a las transacciones, simplemente de la parte que hubiera pagado efectivamente. Y lo que hubiera compensado, si en caso hubiera compensado, esa parte no va a ser computable. Regla sencilla y clarita. Y los gastos deducibles, literal, las regalías van a ser deducibles, las regalías mineras y petroleras, los intereses y mantenimiento de valor pagados al Estado. No van a ser deducibles las multas y accesorios pagados al Estado, los tributos originados en la adquisición de bienes de capital y el IUE no son computables. Respecto a los ajustes de inflación, en la norma 6, es aprobada por el Colegio Nacional de Contadores y Auditores de Bolivia. En el 2006 hubo bastante discusión respecto a esta cuenta que al fin y al cabo ya ha sido consensuada con el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué es la diferencia de cambio? Si en caso va a haber una transacción de una moneda extranjera, puede ser que producto de esa transacción, que son en dólares, en yenes o en euros, que si yo puede ser cualquier moneda, puede haber un gasto o un ingreso, pero más lo que va a haber va a ser un gasto, porque no estamos trabajando con esas monedas. Si en caso tenemos nosotros yenes, euros, en el momento de hacer la venta, obviamente que vamos a perder, entonces eso va a implicar un gasto, un registro como gasto. Estas diferencias de cambio indica la norma que van a ser deducibles. Obviamente que en el registro de la transacción, en el comprobante, adjunto al comprobante de contabilidad, va a estar respaldado la transacción con los documentos que correspondan. En el ajuste por inflación y tenencia de bienes, esta cuenta es una contracuenta a las cuentas que van a ser afectadas como producto de la reexpresión de sus estados financieros. Bien sabemos que en el balance general los rubros no monetarios tienen que ser reexpresados o actualizados, ¿no es cierto? Y todas las cuentas del estado de resultados tienen que ser reexpresadas o actualizadas. No nos olvidemos que los estados financieros tienen que exponer razonablemente todas las cuentas, todas las cuentas. No vaya a ser que una cuenta no es lo mismo, una carretilla que hubiéramos comprado en enero, no va a tener el mismo valor
al 31 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que hacer, dice la norma, es hacer la reexpresión y exponerles adecuadamente y razonablemente a una determinada fecha, es decir, a la fecha del corte contable. Estas cuentas tienen su efecto en la determinación del resultado económico, del resultado tributario. Esta contracuenta es deducible porque lo establece la norma 3, porque lo establece la 24051. Hay que tener mucho cuidado con esta cuenta de ajuste por inflación el ajuste por inflación y tenencia de bienes, porque algunos profesionales casi no lo utilizan bien, les cuento, o no lo saben muy bien utilizar, incluso en la parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Ha habido un caso real en la cual a un contribuyente se le ha determinado utilidad imponible como efecto de la revisión del impuesto sobre las utilidades de las empresas que tenían que ver con su estado de resultados y obviamente que tenían que ser ajustados en base a la norma 3, o sea, los rubros contables, como los rubros no monetarios del balance general y las cuentas del estado de resultados. Han determinado, por eso es bueno siempre tener el conocimiento. Me viene el cliente y me dice que tenemos esta vista de cargo y nos están determinando 1.500.000, 600.000, no me acuerdo bien, era una cifra bien grande, porque no hubiéramos nosotros determinado correctamente el IUE. Para nosotros hemos determinado, pero sin embargo, impuestos nos ha determinado una utilidad. Y tenemos que pagar 1 millón como deuda tributaria, 1.600.000, 1.500.000. Es revisado la vista de cargo, verifico que la cuenta, los que están escuchándome van a darse cuenta. Impuestos ha determinado utilidad, pero no había reexpresado la cuenta del patrimonio. La cuenta del patrimonio, ¿cuál es su contracuenta? Al debe, ajuste por inflación. Y si en caso es al debe, ¿qué efecto va a tener en la determinación del resultado tributario? Mayor gasto y obviamente pérdida. Impuestos no lo ha hecho. Ha tomado, lamentablemente, yo digo, penosamente, en esta última gestión, había tomado esa decisión de no hacer la reexpresión del patrimonio de la empresa. Estamos hablando de un patrimonio de cerca de 200 millones de bolivianos. Atroz, porque le convenía a los funcionarios determinar una utilidad para que no sean puestas en riesgo y no sean observados ellos. Al fin y al cabo, pero han sido observados. Hacemos la representación con la exposición correcta hicimos la consultoría, determinamos correctamente la reexpresión del patrimonio y de todos los rubros no monetarios, incluso los rubros del estado de resultados, donde determinamos una pérdida grandiosa. O sea, obviamente que no tenía que pagar esta empresa. Nos chicanearon, lamentablemente, también debo decirlo, pero que al fin y al cabo llegaron de La Paz tuvieron que llegar de La Paz para que valorar el descargo que habíamos presentado y nos dijeron, sí, efectivamente, lo que ha presentado de descargos, impuestos no ha realizado correctamente las expresiones de los estados financieros, no ha tomado en cuenta el patrimonio, como conforme lo dice la norma 3, además que lo vaciamos toda la normativa en el descargo y nos han aceptado y simplemente la empresa pagó un chiquitito monto. Entonces, ¿dónde es la moraleja? O sea, si conoces bien la norma, vas a hacer un buen asesoramiento y además vas a proteger a la empresa. A la empresa obviamente le iba a afectar grandemente los 1.600.000 el pagar, pero sin embargo, como nos contrató, hicimos buen trabajo, hemos bajado a casi nada lo que debería pagar. Es importante siempre conocer la normativa. En cualquiera de estas partidas puede pasar de todo, entonces, pero si lo sabemos, lo vamos a poder respaldar correctamente a la empresa
o como auditores o como fiscalizadores también, ¿no? Existen previsiones y provisiones, que también es otra partida. Van a haber previsiones para retiros, puede ser, para despidos. Lo que tenemos que verificar es que esté respaldado con la planilla, con la liquidación, con el finiquito que haya tenido la empresa al dependiente. Simplemente van a ser tomadas en cuenta la indemnización, la cuenta que está en la indemnización de un pago efectivo que se lo hubiera realizado al dependiente y estuviera desvinculado. No vaya a ser que se esté pagando indemnizaciones y siga trabajando y no se le haya despedido. Ahí sí que nada que ver, o sea, ese gasto no es computable. Y la provisión para incobrables hay que verificar, hay que hacer, obviamente, para la provisión de incobrables se tiene que tomar el promedio de las 3 últimas gestiones. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar que se han tomado correctamente las cuentas por cobrar, que han sido categorizados como incobrables, hacer el papel de trabajo, y si no corresponde, obviamente lo vamos a tomar como gasto no computable. Puede ser de que la empresa esté haciendo aparecer cuentas por cobrar, que lo esté considerando como incobrables para inflar su gasto. Entonces, lo que nosotros simplemente es validar que efectivamente esa cuenta de previsiones para incobrables se refieran a cuentas que por cobrar que tienen 3 años o mayores de antigüedad. Esta es otra cuenta muy interesante. Existen empresas que de alguna manera pueden afectar al medio ambiente. Entonces, lo que hacen es provisionar o hacer previsiones para un futuro riesgo de afectación al medio ambiente. Pueden hacerlo, pero también puede haber algunas empresas que por desconocimiento hagan las previsiones y simplemente por una instrucción del gerente o de la máxima autoridad ejecutiva de esa empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar que esa previsión que está inflando el gasto tenga un informe de un perito independiente. Además, que ese informe haya sido aprobado por una autoridad competente. Si en caso verificamos que es previsión para remediación del medio ambiente y no está respaldado con un informe y simplemente una instrucción, pare de contar, se lo lleva a gastos no computables. Las depreciaciones y amortizaciones, obviamente que cuando vemos las depreciaciones, cuando hablamos de depreciación estamos hablando de un gasto que va a ser registrado en el estado de resultados. Y lo que vamos a hacer es verificar que esa depreciación se refiera a un activo de la empresa. No vaya a ser que esté tomándose como depreciación a un activo que no es de la empresa. Ahora, esto va a entrar en la práctica. Lo que hay que tomar en cuenta son los parámetros que establece la 24051. Como sabrán, existe la línea recta para la determinación de la depreciación de los activos fijos. Ahora, una empresa puede tomar la decisión de hacer la depreciación por horas de trabajo, por unidades producidas, o puede ser por cualquier otro índice, u otro tipo de factor o de variable. Pero nosotros como auditores vamos a verificar que se haya determinado esas depreciaciones de acuerdo a lo que establece la 24051, es decir, por línea recta. Producto de la depreciación que han hecho la empresa o aplicando la 24051 puede tenerse un saldo a favor o en contra, es decir, mayor o menor a lo que establece la 24051 y dependiendo de eso puede determinarse de que un gasto no es deducible o es deducible. Vamos siempre a verificar que se cumpla ese requisito y además que ese gasto pues se refiera, como digo, a un activo que es de la empresa. En el caso de los activos que han sido revalorizados, una empresa puede tener activos que siguen funcionando y que posiblemente vean de que va a seguir funcionando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Además que eso empresarialmente a una empresa no le conviene tener con un valor residual de 1 un activo que está funcionando normalmente, ¿no es cierto? Financieramente su patrimonio también está chiquitito.
Pero ¿qué tal si los revalorizamos? Obviamente que va a crecer el valor de sus activos y por tanto también va a crecer su patrimonio. Financieramente pueden darse esas situaciones. Ahora, ¿qué dice sobre estos bienes revalorizados? Los bienes que vayan a ser revalorizados y se registren depreciaciones, que pueden registrar las depreciaciones, de acuerdo a la 24051, esas depreciaciones ya no son computables. Para fines empresariales, para mostrar a los accionistas o a los propietarios de la empresa, sí pueden determinar la depreciación y determinar su resultado contable. Pero para efectos tributarios, esas depreciaciones tienen que ser retiradas, es decir, van a ser llevadas al grupo de los gastos no deducibles. Y además, no pueden ser depreciados los bienes que han sido arrendados, obviamente, porque no es de su propiedad todavía, ¿no es cierto? En el caso de las amortizaciones de activos intangibles, las empresas pueden tener llaves de negocio, marcas de fábrica, o pueden tener algún software que les ha costado que no es tangible. Entonces, como sabrán, las amortizaciones simplemente pueden ser amortizadas en 5 años. Ya. No pueden ser tampoco amortizadas en 4 años o acelerarles, porque acelerarles implica que va a ser imputados mayor gasto en cada periodo, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice la norma, hay que verificar que la amortización de ese activo intangible no supere el 20%. Si supera el primer año un 20%, entonces ese excedente del 20% no va a ser computable. Ahora, las amortizaciones van a ser, obviamente, cada gestión 20% para hasta su total amortización, hasta que esté con el valor 1. Hemos hablado de todo lo que son gastos, ahora vamos a hablar como un ejemplo, simplemente porque son muy pocos los que se dan, en este caso, los ingresos no computables. Como por ejemplo tenemos los ingresos por dividendos de acciones recibidas de otras empresas. En este caso, no van a ser computables. ¿Por qué? Por la única razón y la simple razón de que obviamente que se están pagando utilidades es menos los impuestos ya que han sido tomados en esa empresa. Han sido tomados seguramente casos computables, no computables, que cumplan todos los requisitos tributarios. Por tanto, lo que estás recibiendo como dividendo, obviamente que ya ha pagado y no lo puedes cobrar nuevamente otro impuesto, ¿no es cierto? Entonces, esos ingresos no son computables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la utilidad neta contable se va a adicionar toda la bolsa que son los gastos no computables, se va a restar los gastos no computables, va a determinarse la utilidad imponible o el resultado imponible, si en caso es utilidad, aplicarse la alícuota del 25% y el pago del impuesto. No nos olvidemos que el IUE efectivamente pagado, no simplemente declarado, el IUE efectivamente pagado puede ser compensado a partir del mes siguiente por el impuesto a las transacciones. Puede ser compensado hasta su total agotamiento de ese IUE pagado o hasta el nuevo vencimiento, que ya hemos visto esto en el impuesto a las transacciones. El asiento o sea, hay una serie de asientos o situaciones que colocan algunos especialistas. Para mí siempre ha sido lo más sencillo y hemos concordado con muchos profesionales de que este asiento es el más simple y el que es mejor controlable. Para cuando se determine un impuesto a pagar, el asiento que vamos a hacer es anticipo por IT, porque es lo que va a hacer. Vamos a utilizar como pago anticipo al impuesto a las transacciones y contra la cuenta IUE por pagar. Cuando lo hagamos efectivo el IUE por pagar, obviamente que lo vamos a poner al debe y contra caja o contra banco. Ahí muere la obligación de pagar el impuesto y simplemente lo que vamos a hacer es compensar el impuesto a las transacciones con el anticipo del IT. Vamos a hacer la declaración jurada en el formulario 500 con todas las características, que para eso tienen el videíto en el Classroom, para la determinación de el impuesto para personas naturales, antes de acá hasta acá. Entonces, es muy importante conocer
Para su vida profesional, les digo, todas estas atenuantes, todas estas líneas que hemos visto que tienen que ver con la determinación de los gastos no imponibles, los gastos no deducibles o no deducibles, es importante que ustedes conozcan, uno, en el momento en que vayan a hacer el registro, y luego, si en caso son ya auditores, para hacer una auditoría o una fiscalización. Todas estas partidas que hemos visto son las que establece la 24051. En otras presentaciones, usualmente casi se los da hasta el punto anterior que hemos visto en la semana anterior. Ahí muere, pero lo que quiero darles siempre es que ustedes conozcan más y vamos a fortalecer mucho más si nosotros conocemos cuáles son las normas que determinan para la elaboración y determinación correcta de un resultado tributario. Obviamente que todos estos puntos que hemos visto nos van a servir y de esa manera vamos a proteger a la empresa o a nuestro cliente de posibles observaciones o que nos determinen algún tipo de impuesto y obviamente que nos determinen una deuda tributaria. En la práctica lo vamos a ver esto en los dos trabajos que les voy a dar, obviamente que van a ser para su beneficio. No estoy simplemente siendo teórico en esta parte. Lo que estoy haciendo es darles a ustedes herramientas, conocimiento para que a ustedes les sirva en su vida profesional. Les digo, no simplemente hacer contabilidad. La contabilidad se hace bajo los principios, pero reforzar y hacerlo correctamente de acuerdo a las normas tributarias es un plus adicional que se les da a los clientes. Y ustedes como profesionales, obviamente que ya van a tener todo el conocimiento y los pormenores que tienen que ver para la determinación correcta del resultado tributario. ¿Ok? En el caso de las personas naturales que ejercen algún oficio o profesionales, la forma de calcular, como ya habíamos visto en la anterior clase, les dije que va a pagar el 5.44%, ¿no es cierto? Aquí está en números. Lo que se va a determinar primero es el total de sus ingresos que ha tenido, el total de sus ingresos facturados. Luego se disminuye o se resta el 13% del IVA pagado, declarado y pagado que lo acepta el Servicio de Impuestos Nacionales. A ese importe, a esa diferencia, se va a aplicar lo que indica la norma, que simplemente el 50% de esa diferencia se presume que es utilidad. Cuando determinamos que es utilidad, obviamente que ya eso se convierte en base imponible. Al ser base imponible, lo aplicamos la alícuota del IVA, que es el 25%, y determinamos que 16.313 es el impuesto a pagar. Pero adicionalmente también indica la norma de que puede compensar, puede pagar con crédito fiscal hasta el 50% de ese impuesto a pagar determinado. El contribuyente puede presentar más crédito fiscal en el formulario 110. Puede determinar muchísimo más importe, pero el límite para el aprovechamiento o pago a cuenta del IUE simplemente es el 50% del impuesto a pagar determinado. Es decir, en este caso se está determinado 8.156 que puede ser compensado con el formulario 110 con facturas que tengan su nombre y su NIT, no carne de identidad. Y la diferencia tiene que ser pagada sí o sí, que se refiere al 5.44% que les dije. Si hacen el cálculo, es el 5.44 que tiene que pagar, que son los 8.157. ¿En qué formulario lo va a hacer? En el formulario 510, ese videito donde lo pueden ver, en el Classroom que está subido, y seguramente algunas personas lo han visto. Y los contribuyentes no obligados a llevar registros contables, que son las ONGs, que han sido constituidas por el Código Civil, en los cuales van a presentar la memoria anual, y obviamente que en la memoria anual, dentro de la memoria anual van a estar sus estados de actividades y la situación patrimonial de esas entidades no lucrativas. ¿En qué formulario lo van a hacer? En el formulario 520. Ahora, el impuesto sobre las utilidades que tienen que pagar a beneficiarios al exterior pueden ser
contribuyentes de Bolivia que están realizando remesa al exterior o algunas actividades, algunas sucursales de transnacionales que tienen su actividad en Bolivia. Parcialmente, o sea, una sucursal de una empresa del extranjero. Esas personas van a pagar, si en caso son personas naturales o jurídicas o que tengan su sucursal aquí en Bolivia. ¿Cuánto lo van a hacer? El 25%. El plazo es dependiendo el último dígito de su NIT. Y para las empresas que hagan las remesas al exterior, se presume que el 50% es utilidad. Por tanto, aplicando la alícuota del IUE, el 25%, se determina que el 12.5% sí o sí van a pagar por esa remesa. Ahora, para actividades que parcialmente realizan su actividad aquí en Bolivia, va a determinarse que la base, su utilidad es simplemente del 16%. Como el IUE tiene su alícuota del 20%, del 25%, aplicamos la alícuota y determinamos que el 4% estas empresas que realizan parcialmente sus actividades aquí en Bolivia. Ahora, si en caso estas empresas que realizan parcialmente sus actividades en Bolivia realizan remesas al exterior, también se les va a determinar el IUE, pero determinándose que el 6% de esa remesa es utilidad. Aplicamos la alícuota del 25% y establecemos que el 1.5% va a pagar sobre esa remesa enviada al exterior por una empresa que ejerce parcialmente su actividad aquí en Bolivia. Bueno, hasta aquí hemos llegado toda la presentación que tiene que ver con el impuesto sobre las utilidades